2012, la ciencia quedó zanjada. Un equipo de investigación publicó lo que todos los periódicos calificaron de hito: el genoma completo de un hombre de la edad del cobre que había pasado 5.300 años congelado en un glaciar alpino. El primer genoma humano antiguo secuenciado por completo. Nos dijeron que tenía la piel pálida, ojos claros, ascendencia que se remontaba a la estepa de Europa del Este. Lo denominaron europeo alpino. Lo incluyeron en los libros de texto, escribieron una escultura. Publicaron 432 artículos citando sus hallazgos. 432. El Museo Arqueológico del Tirol del Sur, en Bolzano, Italia, encargó una reconstrucción física a tamaño natural. Los artistas trabajaron a partir de datos genéticos y le dieron un rostro curtido y pálido, una abundante cabellera y ojos claros que, sin lugar a dudas, parecían los de un hombre de Europa Central. Más de 1 millón de visitantes se han situado a 2 metros de esa figura y han creído estar viendo el rostro de alguien que recorrió los Alpes antes de la invención de la rueda. Esa reconstrucción sigue ahí hoy en día. Lo comprobé. Actualmente no hay planes para modificarla. He aquí el problema. Oculto en ese genoma tan aclamado en 2012, había un dato que nadie mencionó públicamente durante más de una década. Una brecha de 600 años. El genoma mostraba ascendencia esteparia, proveniente de poblaciones de pastores que emigraron de Europa del Este. Sin embargo, todos los demás estudios arqueológicos y genéticos en este campo coincidían en que esas poblaciones de pastores no llegaron a Europa Central hasta hace aproximadamente 4.900 años. Otzi murió alrededor del año 3300 a.C. Se trata de una imposibilidad de 600 años que se encuentra justo en medio del genoma antiguo más famoso jamás publicado. 600 años. En los datos. Y el campo siguió avanzando de todos modos. 432 documentos, un rostro reconstruido, un museo visitado por 1 millón de personas al año, una década de prehistoria europea construida sobre una base que, al parecer, nadie había comprobado del todo. Y sin embargo, los datos decían exactamente lo contrario de lo que todos habían aceptado, porque la ascendencia de la estepa no provenía de un hombre que murió hace 5.300 años. Parte de ella provenía de alguien que casi con toda seguridad aún vive. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienes, no la historia familiar, sino la verdadera respuesta biológica, suscríbete, porque lo que estoy a punto de mostrarte va más allá de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a comprender. Y comienza con la identidad de quién era realmente el ADN de esa muestra. Antes de continuar, quiero saber algo. Déjalo en los comentarios. ¿Dónde vives? Lo digo específicamente porque la corrección genética que vamos a analizar cambia el mapa de ascendencia de los europeos actuales. Al final de este video, sabrás si el linaje corregido de Otzi está presente en poblaciones cercanas a ti o si ha desaparecido por completo. Dime dónde vives. Leo todos los comentarios. Cuando los investigadores tocaron la momia por primera vez, dejaron algo atrás. Eso no es una metáfora, ese es el hallazgo. En Leipzig, Alemania, en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, el arqueogenetista Johannes Krause y su equipo comenzaron a resecuenciar el genoma de Otzi alrededor de 2021. En teoría, se trataba de un procedimiento estándar, simplemente usar tecnología más reciente para mejorar la resolución de una muestra existente. Sin embargo, lo que encontraron no fue una mejora, sino una corrección. Una corrección total. Así funciona el ADN antiguo. Cuando el material biológico se degrada a lo largo de miles de años, deja una huella química. Un tipo específico de daño en los extremos de los fragmentos de ADN, donde la citosina se convierte en uracilo. Es, en esencia, un reloj molecular. Una marca temporal. Si tus fragmentos presentan ese patrón de daño, son antiguos. Si no, son recientes, pertenecen a alguien que aún vive. El genoma de 2012 contenía fragmentos sin ese patrón de daño, químicamente limpio, químicamente fresco, incrustado en una muestra de 5.300 años de antigüedad. La secuenciación no solo había capturado la biología de Otzi, sino también la de los científicos modernos que lo manipularon, extrajeron muestras de él y lo procesaron. La ascendencia esteparia que definía a Otzi en cada libro de texto, cada documental, cada etiqueta de museo, pertenecía, en parte, a alguien que tal vez estaba sentado con una bata de laboratorio leyendo los resultados en una pantalla. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. Porque cuando el equipo de Krause eliminó la contaminación y analizó el genoma corregido, la ascendencia de la estepa no disminuyó, desapareció.
por completo. Lo que quedó fue algo que nadie había predicho. Más del 92% de ascendencia de los primeros agricultores de Anatolia. Eso es más alto que cualquier otro individuo conocido de la Europa de la Edad del Cobre. Más alto que cualquier otro de su época, en cualquier lugar del continente. Johannes Krause publicó esos resultados en agosto de 2023 en la revista Cell Genomics, junto con colegas como Ke Wang de la Universidad de Fudan y Stefan Schiffels, también del Instituto Max Planck. Su artículo no solo demostró la corrección de su genoma, sino que también estableció que el Otzi que el mundo había estudiado durante una década, el europeo alpino de tez pálida, con raíces en la estepa, que se exhibe en el Museo de Bolzano, era una invención parcial creada a partir de las células de sus propios investigadores. Cada artículo que citaba la ascendencia de la estepa, cada capítulo de un libro de texto, cada documental, trabajar a partir de un retrato que incluía la huella genética de las personas que lo pintaban. Esto no es un escándalo, es importante dejarlo claro. La tecnología para detectar la contaminación con esta resolución no existía en 2012. Los científicos que publicaron ese primer genoma trabajaban en la frontera absoluta de lo posible. Pero esto es lo que significa para el campo. Si el homínido antiguo más estudiado de la historia requirió una década entera de corrección, ¿cuántos otros estudios tempranos de ADN antiguo se basaron en fundamentos igualmente contaminados? La pregunta ya no es sobre Otzi. Se trata de todos los modelos de poblaciones antiguas elaborados antes de que los controles modernos de contaminación se convirtieran en la norma. Esa cuestión sigue abierta. El sector aún está tratando de abordarla. Y Otzi, el verdadero, el corregido, es más del 92% agricultor anatolio. Más neolítico que el propio neolítico. Lo cual plantea una cuestión completamente distinta. ¿Qué hacía allí? A 300 kilómetros al norte de donde morirá Otzi, está ocurriendo algo que cambiará la composición genética de todo un continente. Hacia el año 4000 a.C. Sí, poblaciones de pastores de la estepa póntico-caspia, las vastas praderas que se extienden desde lo que hoy es Ucrania hasta Asia Central, se desplazan hacia el oeste. Llevan caballos, vehículos con ruedas y un haplogrupo del cromosoma Y llamado R1b, que en 500 años representará la mayoría de los linajes masculinos en el norte y oeste de Europa. Estudios genéticos modernos sugieren que estas migraciones esteparias reemplazaron hasta el 75% de la ascendencia masculina en regiones del norte de Europa en tan solo unas pocas generaciones. Los Alpes no se mueven. Wang, Schiffels, Krause y su equipo descubrieron en su artículo de 2023 en Cell Genomics que la población de Otzi prácticamente no mostraba intercambio genético con las poblaciones de cazadores-recolectores que ya se estaban hibridando con los grupos esteparios que llegaban al norte y al oeste de las montañas. La cordillera funcionaba como una barrera genómica, no un muro con puertas, sino un muro sin ellas. Su comunidad tenía más del 92% de ascendencia de origen anatolio, mientras que las poblaciones situadas a poca distancia geográfica ya se estaban convirtiendo en algo genéticamente diferente. Este descubrimiento permaneció oculto en los datos durante años. Nadie habló de lo que realmente significaba, hasta que se eliminó la contaminación y la señal llegó limpia. Porque esto es lo que significa esa cifra en la práctica. Otzi no era un superviviente aferrado a los confines de un mundo moribundo. Su comunidad prosperaba en un refugio de montaña, un enclave genético aislado donde la ascendencia de los agricultores neolíticos europeos originales persistía en concentraciones que no se encontraban en ningún otro lugar del continente. No era el último de una especie. Era la expresión más pura que quedaba de algo que ya había sido prácticamente reemplazado en todas partes. Un estudio de 2025 publicado en Nature Communications, dirigido por investigadores de URAC en Bolzano, y que analizó a 22 individuos alpinos a lo largo de 2000 años, confirmó la situación. Durante la Edad del Cobre y hasta la Edad del Bronce, la población alpina mantuvo entre un 80 y un 90% de ascendencia agrícola a Anatolia. Durante más de 2 milenios, las montañas resistieron. Luego, alrededor del año 2400 a.C., los huesos de una niña cuentan una historia diferente. Una niña pequeña, catalogada en el estudio como LAS01, muestra el primer rastro detectable de ascendencia esteparia en el registro genético alpino. Probablemente perteneció a la primera generación, ni una ola,
Un niño. Durante más de 2000 años, una población genéticamente distinta conservó la ascendencia neolítica más concentrada de toda Europa. Sobrevivió a sucesivas oleadas migratorias que transformaron todo a su alrededor y no dejó ningún nombre escrito, ninguna lengua recuperable, ninguna mitología que podamos identificar. Solo sus huesos, solo su ADN y un hombre tendido boca abajo en el hielo con una punta de flecha de sílex incrustada entre las costillas. Hay un pescador en Cagliari, Cerdeña. No sé su nombre, él no sabe el mío. Y casi con toda seguridad nunca ha oído hablar de Otzi. Pero en su cromosoma Y, el marcador genético que se transmite de padre a hijo sin cambios a través de las generaciones, porta un haplogrupo llamado G2AL91. Su padre lo portaba, su abuelo. Remontándonos a las migraciones de las estepas que transformaron a Europa continental, remontándonos al período romano, remontándonos más allá del punto donde comienza la historia escrita, esa huella paterna específica sobrevivió. Porque Cerdeña, como los Alpes, tenía una muralla, y su muralla era el agua. La doctora Valentina Colla, de la Academia Europea de Bolzano, EURAC, confirmó un hallazgo que redefine nuestra comprensión de la singularidad genética de Cerdeña. El linaje paterno del cromosoma Y de Otzi, G2A del subgrupo G2AL91, persiste en las poblaciones europeas modernas, principalmente en Cerdeña y Córcega. Estas poblaciones insulares evitaron en gran medida el evento de reemplazo genético continental. Los hombres sardos actuales presentan el alelo G2A con una de las frecuencias más altas de Europa. La isla no es una anomalía genética, sino un archivo genético. Esto no es solo historia antigua. Está en tu ADN ahora mismo. Si tu linaje paterno se remonta a Cerdeña o Córcega, existe una probabilidad calculable y significativa de que portes el mismo haplogrupo paterno que el hombre asesinado en ese paso alpino hace 5300 años. No metafóricamente, genómicamente. Un momento, porque lo que el equipo de Colla descubrió sobre la línea materna es lo que te deja helado. El haplogrupo materno de Otzi, la firma genética transmitida exclusivamente por línea femenina de madre a hijo, se denomina K1F. El equipo de Colla lo comparó con 1077 individuos modernos del haplogrupo K. Buscaron en los Alpes, en toda Europa y en una base de datos mundial. No encontraron nada. Ni una sola persona portadora del K1F. Con una certeza estadística del 95%, la frecuencia del K1F en cualquier población actual es inferior al 0.3 del 1%. El linaje genético de la madre de Otzi está biológicamente extinto. El linaje paterno recorre las calles de Cagliari. El materno se extinguió. ¿Cuándo? No lo sabemos con exactitud. ¿Por qué? Tampoco lo sabemos. La evidencia sugiere que la K1F se originó localmente en los Alpes. No fue importada de Anatolia, no era una característica de la estepa. Era un linaje nacido en esas montañas. Y en algún momento, en alguna generación, la última mujer portadora no tuvo hijas que sobrevivieran para transmitirla. Un momento. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. En nuestro último video, analizamos cómo una población aislada conservó una señal genética que el continente había borrado por completo. El mismo mecanismo de aislamiento se aplica aquí, pero los resultados fueron opuestos para los padres de Otzi. Una línea genética sobrevivió, la otra no. ¿Qué video anterior de este canal te hizo reflexionar sobre tu propia ascendencia? Déjalo abajo, los leo todos. Y lo digo en serio, porque lo que estás a punto de escuchar te hará reflexionar de nuevo. La asimetría de esa supervivencia tiene un peso que los datos por sí solos no pueden soportar. Un linaje paterno en un pescador de una isla que no conoce el nombre de Otzi. Un linaje materno, buscado en 1000 muestras a lo largo de todo un continente, que simplemente no existe. El último portador conocido de K1F murió hace más de 5000 años. Le pusimos un apodo tomado del valle donde fue encontrado. Construimos una escultura de su rostro. Nos equivocamos con el rostro. La reconstrucción de Kenis aún se encuentra en Bolzano. Fue construida en 2011. Los artistas trabajaron a partir de la investigación disponible en aquel momento. Los datos genéticos ni siquiera se habían publicado cuando comenzaron a esculpir. Le dieron piel pálida, ojos claros y una abundante cabellera oscura. Un rostro con rasgos centroeuropeos que resultan específicos y reales. Más de 1 millón de visitantes se han detenido frente a ella. El genoma de 2023 dice que la cara está mal.
No está un poco mal, está mal. Wang, Krauss y su equipo encontraron variantes genéticas significativas asociadas con una pigmentación de piel más oscura en el genoma corregido de Otzi. Es importante comprender bien este punto. Los genes que producen tonos de piel europeos más claros no se generalizaron hasta hace aproximadamente 4.000 a 3.000 años, cuando las poblaciones que adoptaron dietas agrícolas ricas en cereales comenzaron a necesitar sintetizar más vitamina D a partir de la luz solar. Hace 5.300 años, el genoma de Otzi indica que tenía la piel considerablemente más oscura que la figura que se exhibe en la vitrina del museo. Probablemente incluso más oscura que la mayoría de los visitantes que lo observan. ¿Cuál fue la respuesta del museo? Elizabeth Vallasa, directora del Museo Arqueológico del Tirol del Sur, se pronunció al respecto en 2023. Declaró que la reconstrucción siempre fue un intento de interpretación, una sugerencia de cómo imaginábamos al hombre de hielo durante su vida. Añadió que su principal objetivo era demostrar que Otzi era un ser humano moderno. Y confirmó que, por el momento, no hay planes para modificarla. No digo esto para criticar al museo. Lo digo porque la brecha entre lo que dice la ciencia ahora y lo que muestra la exposición pública no es una falta de honestidad, sino una falla de infraestructura. Una nueva escultura cuesta dinero, tiempo, generar consenso y voluntad institucional. La corrección existe en una revista especializada. El rostro erróneo existe en fibra de vidrio, en una sala climatizada, a la vista de 1.000 personas al día. Corregir la infraestructura de la respuesta errónea es más costoso que corregir la respuesta misma. ¿Todo lo que les acabo de contar sobre el rostro? Presten atención, porque está a punto de adquirir un significado completamente diferente. La reconstrucción no solo presenta un tono de piel incorrecto. Según el genoma corregido, Otzi tenía una clara predisposición genética a la calvicie masculina. Los investigadores señalaron que esto podría explicar por qué la momia casi no tenía cabello. El hombre en la vitrina de Bolzano luce una cabellera abundante que probablemente ya había desaparecido hace 5.000 años. El color de piel equivocado, los ojos equivocados, el pelo equivocado, 1 millón de visitantes al año. En 2013, en el Instituto Eurac de Estudios de Momias en Bolzano, el microbiólogo Frank Meixner se enfrentó a un problema. Quería buscar bacterias en el estómago de Otzi. El método habitual consistía en examinar la mucosa estomacal, el tejido interno. Pero la mucosa del estómago de Otzi había desaparecido, destruida por 5.000 años de conservación y los diversos procesos de manipulación a los que había sido sometida la momia. Así que Meixner probó algo diferente. Extrajo todo el ADN del contenido conservado del estómago, la comida en sí. Y viviendo en los restos de una comida ingerida hace 5.300 años, en un estómago que había permanecido congelado en un glaciar desde antes de que existieran las pirámides egipcias, encontró la bacteria Helicobacter pylori. Ya conoces esta bacteria. Vive en el estómago de aproximadamente la mitad de los seres humanos vivos en la actualidad. Provoca úlceras. Causa cáncer gástrico en un pequeño porcentaje de las personas infectadas. En la mayoría de los casos, simplemente vive allí, silenciosamente, durante toda la vida. Y en el contenido estomacal de Otzi, publicado en la revista Science en enero de 2016, el equipo de Meixner reconstruyó su genoma completo, de 5.300 años de antigüedad. Lo que descubrieron a continuación cambió por completo lo que creían saber sobre la propagación de este patógeno. La cepa era de origen asiático, lo cual concuerda con la expansión de la población agrícola neolítica que la llevó hacia el oeste desde Anatolia miles de años antes del nacimiento de Otzi. Además, su sistema inmunitario ya había comenzado a reaccionar. Se detectaron proteínas inflamatorias en el contenido estomacal. El día de su muerte, padecía una infección activa. Probablemente sufría de dolor estomacal crónico. Esa mañana, su última mañana, comió bien de todos modos. El equipo de Meixner, en un artículo de Current Biology de 2018 que analizaba 167 proteínas en el contenido estomacal, identificó con precisión la última comida: carne seca de cabra montés, tejido muscular de ciervo rojo y trigo escanda. Y grasa. Aproximadamente la mitad del contenido estomacal, en volumen, eran residuos de grasa animal, principalmente de cabra montés. Una dieta de supervivencia a gran altitud. Rica en calorías, preparada deliberadamente. Sabía lo que hacía. Ya lo había hecho antes. Comió. Caminó. Estaba a más de 3.000 metros de altitud. Y entonces alguien lo sorprendió de espaldas en un paso de montaña.
Pero esperen, ahora tenemos su genoma. Tenemos su última comida. Tenemos su perfil bacteriano. Conocemos su ascendencia. Conocemos su cabello, su piel, sus ojos. El retrato se siente completo. Aquí se salda la cuenta. Un momento de quietud. Ese sentimiento es erróneo. Lo que descubrieron a continuación cambió por completo lo que creían saber sobre su linaje paterno. El estudio de Nature Communications de 2025, que analizó a 22 individuos alpinos, buscaba el haplogrupo específico del cromosoma Y de Otzi. No la familia G2A más amplia que sobrevive en Cerdeña, su rama. La subrama precisa denominada G2A Z628. Consultaron genomas antiguos, consultaron bases de datos modernas, consultaron los más de 10.000 individuos de la base de datos de referencia Ancient Archaeogenomies. Ni una sola coincidencia. En ningún sitio. El pescador sardo lleva el apellido G2A, pero de la rama específica de Otzi de esa familia no hemos encontrado ningún miembro vivo, tampoco miembros antiguos. Resulta que su línea paterna también está extinta. Simplemente no lo supimos hasta 2025. Ambas líneas. Desaparecidas. Altitud, 3.210 metros. En algún lugar de los Alpes de Ötztal. Alrededor del año 3.300 años antes de Cristo. Tiene el estómago lleno. La grasa de cabra montés, el ciervo rojo, el trigo escanda. 90 minutos de digestión documentados en los residuos no digeridos. El contenido intestinal muestra 2 comidas previas del día anterior. Ha estado cambiando de altitud. No está perdido. Conoce este terreno. La flecha entra por detrás, ángulo descendente. Atraviesa su espalda, se aloja entre su caja torácica y su omóplato izquierdo, y secciona la arteria subclavia. La arteria subclavia izquierda. Tiene minutos, probablemente menos. Un estudio de 2025 publicado en el International Journal of Legal Medicine reanalizó las tomografías computarizadas de Otzi de 2013 mediante modelado forense tridimensional, las mismas técnicas que se utilizan en las reconstrucciones de homicidios contemporáneas. Lo que descubrieron, algo que nadie había visto antes, fue un hematoma de aproximadamente 110 mililitros, previamente no detectado, cerca de la herida. Este hallazgo modifica la cronología. La muerte por pérdida de sangre podría no haber sido instantánea. Es posible que haya sobrevivido durante un tiempo después del impacto de la flecha, incluso horas. La animación forense también confirmó la trayectoria de la flecha, trayectoria recta, ángulo limpio, consistente con un único disparo de un solo arquero situado detrás y encima de él. La punta de flecha aún está en su cuerpo, el astil fue extraído, probablemente por quien le disparó, probablemente mientras Otzi agonizaba, antes de que el rigor mortis hiciera que el cuerpo fuera demasiado rígido para manipularlo. Alguien se quedó de pie junto a él, alguien trabajó con rapidez y precisión. Tenemos su trabajo, no sabemos su nombre. Esta evidencia forense nos revela 3 cosas. La primera es cómo murió. La segunda es que el asesinato fue planeado. La tercera, y esta es la que cambia por completo nuestra interpretación, es lo que nos dice su mano derecha. Entre el pulgar y el índice de Otzi hay un profundo corte. El análisis forense mostró que tenía varios días de antigüedad al momento de su muerte. Ya estaba cicatrizando. Ese patrón de herida es consistente con un agarre defensivo. Una mano cerrándose alrededor de una hoja que se acerca. Había estado en una pelea días antes de morir. Sobrevivió. Luego, en un paso de montaña, con el estómago lleno, el intestino infectado y la mano en proceso de curación, alguien lo atacó por la espalda mientras estaba desprevenido. La Cambridge World History of Violence citó a Otzi en 2020 como evidencia de guerra prehistórica. Pero una flecha, un acercamiento planeado, una escena controlada. Esto se acerca más a un asesinato que a una guerra. Una persona, conocida por él, con un motivo. Nunca sabremos la razón. Y luego, una pregunta más que el genoma apenas comienza a plantear. La investigación epigenética examina si la violencia catastrófica a nivel poblacional deja marcadores biológicos hereditarios en los descendientes de los supervivientes. Huellas de estrés codificadas no en la secuencia genética en sí, sino en su expresión. El pueblo de Otzi fue reemplazado en gran medida en los 3 siglos posteriores a su muerte. Lo que transmitieron antes de ese reemplazo es algo que apenas comenzamos a indagar. Cuando Otzi cayó, llevaba un hacha de cobre, mango de madera de tejo, adhesivo de brea de abedul, encuadernación original de cuero. El hacha de cobre completa más antigua jamás encontrada, con todos sus componentes intactos.
Durante décadas, los arqueólogos supusieron que el cobre procedía de los Alpes. Una suposición razonable. Hay yacimientos de mineral cerca. El hombre murió en esas montañas. Material local, herramientas locales. En 2017, el grupo de investigación del profesor Gilberto Artioli en la Universidad de Padua publicó un artículo en PLOS ONE que puso fin a esa suposición. El equipo de Artioli tomó una pequeña muestra de la hoja y realizó un análisis de isótopos de plomo, comparando las proporciones de diferentes isótopos de plomo en el cobre con una base de datos de yacimientos minerales de toda Europa y el Mediterráneo. Las proporciones de isótopos de plomo son una huella química, no cambian cuando el metal se funde o se trabaja. Sea cual sea el mineral del que provenga el cobre, la huella permanece. Y la huella en el hacha de Ötzi no coincidía con los Alpes, no coincidía con los Balcanes, coincidía con el sur de la Toscana, 500 kilómetros al sur de donde murió. Y sin embargo, los datos decían exactamente lo contrario de lo que sugerían todas las suposiciones previas sobre él. Genéticamente aislado del mundo al norte de sus montañas, conectado económicamente con una civilización a 500 kilómetros al sur. Esos dos hechos no parecen corresponder a la misma persona, pero en efecto, pertenecen a ella. Las implicaciones fueron más allá. Las comparaciones tipológicas con hojas de hacha del centro de Italia sugieren que Ötzi no obtuvo cobre en bruto ni lo trabajó él mismo. Es posible que intercambiara una hoja terminada, una importación ya elaborada, transportada hacia el norte a través de intermediarios cuyos nombres y rutas desconocemos. El hacha que lo identificaba como alguien con estatus, alguien con acceso, el objeto que comunicaba su posición a cada desconocido con el que se cruzaba, fue fabricada por alguien a quien nunca conoció, en un lugar al que casi con toda seguridad nunca fue. El comercio de cobre que impulsó el traslado de esta hoja a lo largo de 500 kilómetros requería organización, contactos repetidos, un valor de cambio reconocido. Probablemente defensores a lo largo de esa distancia, márgenes de beneficio que justificaran el riesgo del viaje. No encontramos rastro de ello, ni registros, ni nombres, ni idioma, ni estructura de gobierno. Solo el hacha, la proporción de isótopos y una línea de 500 kilómetros trazada desde el sur de la Toscana hasta un glaciar en los Alpes italianos. La infraestructura social que sustentaba una economía continental de la Edad del Cobre, permaneciendo invisible para sus vecinos, nunca fue escrita. Nunca fue biológica. Ha desaparecido. Haplogrupo K1F, linaje mitocondrial. Se remonta a una población específica de los Alpes orientales. Se buscó en 1077 individuos actuales. No se encontró. Se confirmó su extinción con un 95% de certeza estadística. Frecuencia en cualquier población actual, inferior al 0,3%. El último portador conocido fue hallado en un glaciar en 1991. Antes de eso, el último portador conocido murió en un glaciar aproximadamente en el año 3300 a.C. El equipo de Valentina Colla en Eurac lo confirmó. Su investigación fue exhaustiva, 1077 muestras. 42 de ellas provenían de personas cuyas madres y abuelas eran originarias de la región alpina. Buscaba específicamente. La investigación fue minuciosa. La respuesta siempre fue la misma. Nada. El linaje no emigró de los Alpes ni sobrevivió en otros lugares. Tampoco se hibridó con poblaciones más amplias de forma que su huella genética quedara diluida pero detectable. Según la evidencia, se originó localmente, en esas montañas, en una población que nunca creció mucho, que nunca se extendió lejos, que perduró mientras las montañas existieron, y luego desapareció. Si eres un hombre con ascendencia sarda, aún existe una probabilidad calculable de que portes G2A, la rama paterna más amplia que conecta con la línea paterna de Ötzi. Pero el estudio de 2025 confirmó que la subrama paterna específica de Ötzi, G2AZ6208, está ausente en todos los individuos antiguos y modernos analizados hasta la fecha. El pescador sardo lleva el apellido. La rama específica de Ötzi no tiene miembros. La línea materna se ha extinguido. La línea paterna específica se ha extinguido. El genoma de 2012 que lo hizo famoso contenía células de otra persona. La reconstrucción que lo representa en Bolzano muestra el rostro de otra persona, piel, ojos y cabello diferentes. Si has estado trabajando en esta investigación para este canal y te apasiona, suscríbete. Porque este trabajo aún no ha terminado. Y tampoco lo ha hecho lo que el genoma todavía tiene que revelarnos.
Pero esto es lo que es real. El hacha de cobre con mango de brea es real. La grasa de cabra montesa, aún medible, aún identificable por especie, en un estómago que se llenó por última vez hace 5.300 años, eso es real. La punta de flecha de sílex, alojada entre las costillas de un hombre durante más de 5 milenios, es real. El hematoma de 110 mililitros que nos dijo que no murió instantáneamente, eso es real. La herida en proceso de curación entre su pulgar y su índice. La pelea que sobrevivió 3 días antes de la pelea que no sobrevivió. Todo real. Todo ello, recuperable. Todo ello, evidencia de una vida específica, vivida específicamente, que terminó específicamente. Una mujer vivió en los Alpes hace más de 5.000 años. Tuvo un hijo. Su hijo comió bien la última mañana de su vida. El genoma de su hijo fue malinterpretado por los mejores científicos del mundo durante 10 años. El rostro de su hijo sigue siendo erróneo en un museo del norte de Italia. Y su linaje, K1F, el que comenzó en esas montañas, el que nunca las abandonó, el que sobrevivió a oleada tras oleada de todo lo que vino a cambiar Europa, terminó. No en una catástrofe, no en una guerra que podamos documentar, en ausencia. No tiene descendientes, no tiene nombre. Tiene una tarde en un glaciar y un laboratorio en Leipzig que lo descifró correctamente al segundo intento.